Episodio número 3041. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 7, el problema del mal, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis 21:4. Y como en cada cierre estaremos haciendo un breve resumen de todo lo que hemos visto durante la semana, y también al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Recuerden también que estaremos dando la información de cuál será la próxima lección, que sería la lección número 8. Todo esto y más en el contenido de este gran cierre de este día. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para realmente poder captar cualquier cosa que no hayamos captado antes, y que tú también añadas nueva luz a lo que ya hemos aprendido. Y de esa manera, cuando nos toque compartir la lección, o si tenemos que reflexionar y también poder hacer algún sermón o algún tema de estos estudios, podamos hacerlo con la sana doctrina, sabiendo que eres tú el que nos has dirigido a toda verdad. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El problema del mal. Este ha sido, ¿verdad?, el título a lo largo de toda esta semana, y como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones. En este caso se recomienda la lectura del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 1, El origen del mal. El origen del mal, capítulo 1, Historia de los Patriarcas y Profetas. De paso, dentro de esa misma recomendación, dentro de ese mismo libro, aquí a continuación hay una cita que se encuentra precisamente en este capítulo que, repetimos, tiene como título El origen del mal, capítulo 1. Aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no lo aniquiló, puesto que solo el servicio inspirado por el amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de que es justo y misericordioso, por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o las consecuencias del pecado, no podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. Si se le hubiera suprimido inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por temor más bien que por amor. La influencia del engañador no habría sido anulada totalmente, ni se habría extirpado por completo el espíritu de rebelión. Para el bien del universo entero, a través de los siglos sin fin, era necesario que Satanás desarrollara más ampliamente sus principios para que todos los seres creados pudieran reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino, y para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley
quedasen establecidas para siempre. La rebelión de Satanás habría de ser una lección para el universo, a través de todos los siglos venideros, un testimonio perpetuo en cuanto a la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias, los resultados del gobierno de Satanás y sus efectos sobre los ángeles y los hombres demostrarían el resultado inevitable que se obtiene al desechar la autoridad divina. Darían testimonio de que la existencia del gobierno de Dios entraña el bienestar de todos los seres que Él creó. De esta manera, la historia de este terrible experimento de la rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos, para evitar que sean engañados acerca de la naturaleza de la transgresión, para salvarlos de cometer pecado y sufrir sus consecuencias. Del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, o también puede ser Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 1, El origen del mal. Y la verdad es que con una cita como esta hay que al menos mencionar algo, y es que totalmente de acuerdo con el hecho de que Satanás fue arrojado del cielo y no fue aniquilado inmediatamente para el bien de los seres que habían sido creados anterior a la humanidad, pero que nunca habían pecado, y ellos no sabían lo que era eso. Incluso por amor a la misma humanidad, por amor a todos los seres que pudieran experimentar, ver y corroborar lo que ya Dios había dicho de la malignidad del pecado, de las consecuencias terribles, pues por amor a todos nosotros, Dios permitió que pudiéramos verlo, que pudiéramos experimentarlo, y de esa manera tener claro, como bien yo he dicho durante toda esta semana, y siempre lo digo, que el pecado no es malo únicamente porque Dios lo diga, sino porque realmente es malo, y tú y yo lo podemos comprobar. Somos testigos de las terribles consecuencias del pecado. Pero qué bueno es que a través de todo esto, el pecado nunca más se levantará. Por eso dice claramente que esto es un testimonio. Y miren lo interesante. La cita menciona que si Satanás hubiese sido aniquilado, todavía los efectos de su acusación podrían estar vigentes y que incluso pudiera volver a surgir el espíritu de rebelión, porque como todo el mundo iba a estar así con miedo, tenso, porque si se rebelaban Dios lo aniquilaba, pero el hecho es que Dios permitió que Satanás hiciera lo que quería hacer, pero al final el hecho de haberlo permitido nos da entonces la oportunidad de reconocer que nunca más se levantará, que el hecho es que va a ser un testimonio perpetuo la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias, como bien señala esta cita. A continuación se hacen las preguntas finales para luego que pasemos al repaso. La primera pregunta, teodicea, es un término teológico que se refiere a la vindicación de Dios respecto del mal, pero no a la justificación del mal, que son dos cosas diferentes. Una cosa es la vindicación de Dios respecto del mal, a las acusaciones que se le hace, pero no se justifica el mal. El que está siendo vindicado es Dios, no el mal. Imagina que alguien redimido dijera en el cielo: ahora entiendo por qué mi familia fue torturada y asesinada ante mis ojos. Ahora sí todo tiene sentido. Gracias, Jesús. Eso es absurdo. ¿Cómo podemos llegar a entender que es Dios, no el mal, quien es finalmente vindicado en el contexto del gran conflicto? Aquí escribí: Dios no justifica el mal,
sino que demuestra su justicia y amor ante el universo. En el juicio final se verá que todo sufrimiento fue resultado del pecado y no de su voluntad. La cruz de Cristo es la prueba máxima de que Dios es justo y a la vez misericordioso. Y tal como dice Apocalipsis 15:3, los redimidos proclamarán: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, confirmando su justicia ante todos. Eso fue lo que escribí yo. ¿Qué escribiste tú? La siguiente pregunta: ¿te has sentido alguna vez como Job? ¿Te has sentido tentado a pensar que no hay explicación para tu sufrimiento o el de tus seres queridos? La respuesta, debo ser honesto, es que sí. El sufrimiento puede llevarnos a cuestionar a Dios. Yo lo he hecho. Tú lo has hecho. Él, ella, nosotros, ellos, ustedes, es decir, todo mundo en algún momento ha cometido este error. Así que el sufrimiento es verdad que puede llevarnos a cuestionar a Dios, pero la historia de Job demuestra que la fidelidad no depende de comprenderlo todo, sino de confiar en su carácter. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, como dice Romanos 28, todas las cosas le ayudan a bien. Aún en la prueba, Dios tiene un propósito mayor y al final restaurará lo que se ha perdido, tal y como lo muestra Job capítulo 42 y el versículo 10. La tercera pregunta, y luego entonces ahí vamos con cada día. ¿Cómo nos ayuda la confesión de Job de que hablaba de lo que él no comprendía en Job capítulo 42 y el versículo 3 a reflexionar sobre nuestras propias dudas? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Ya lo habíamos visto, pero vamos a leerlo una vez más, porque fue durante la semana. Job 42:3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job capítulo 42 y el versículo 3. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo nos ayuda la confesión de Job de que hablaba de lo que no comprendía a reflexionar sobre nuestras propias dudas? Aquí escribí: esto nos recuerda que nuestra visión es limitada y debemos confiar en la sabiduría de Dios, como dice Isaías 55, 8 y 9, Isaías capítulo 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Aunque no entendamos todo ahora, podemos confiar en que Dios obra con amor y justicia. Pasando entonces al repaso de lo que hemos visto durante la semana, el pasado sábado domingo estuvimos viendo que el problema del mal es uno de los mayores desafíos teológicos del cristianismo. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal en el mundo? Esta cuestión no es solamente filosófica, sino que profundamente personal. La Biblia nos da la seguridad de que Dios es completamente bueno, no parcialmente, completamente bueno, y que su plan culminará en la erradicación del mal y la restauración de la justicia, como lo dijo claramente el texto a memorizar. Como decía el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. En la parte del domingo estuvimos viendo ¿hasta cuándo, Señor? Aquí vimos que a lo largo de la Biblia el problema del mal ha sido expresado en los lamentos de los justos,
Textos como Job capítulo 30, versículo 26, Jeremías 12:1, presentan preguntas sobre la prosperidad de los impíos y el sufrimiento de los justos. Jesús mismo, también vimos en Mateo 27:46, experimentó el clamor de sentirse abandonado en la cruz. Sin embargo, su sacrificio aseguró la victoria final sobre el mal, dándonos esperanza en medio de la incertidumbre. En la parte del lunes estuvimos viendo que hay muchas cosas que no conocemos. Dios responde a Job con una serie de preguntas que resaltan la limitación del consejo o del conocimiento humano. No siempre entendemos por qué ocurren las tragedias, pero podemos confiar en Dios, en que Dios tiene un plan. Incluso Job, al reconocer su ignorancia, nos da una lección de humildad. La confianza en Dios nos ayuda a convivir con preguntas sin respuestas y aumentar su justicia final. Y de hecho, esto es lo que da paso a la lección del martes 11 de febrero, el teísta escéptico. ¿Por qué es un teísta? Porque cree en Dios. ¿Por qué es escéptico? Porque reconoce que hay cosas que él no las sabe, que hay respuestas que Dios tiene. Y dentro de varias cosas vimos el Salmo 73, el cual refleja la lucha del salmista al ver la prosperidad de los malvados mientras los justos sufren. Su perspectiva cambia cuando entra en el santuario y comprende que Dios tiene el control y que su justicia será revelada en el juicio final. La doctrina adventista, esta doctrina que tenemos del santuario, nos da certeza de que Dios está obrando para erradicar el mal y restaurar su justicia. En la parte del miércoles estuvimos viendo la defensa del libre albedrío. Dios creó a los seres humanos con libre albedrío, como se evidencia en Génesis 2, 16 y 17. Aunque el libre albedrío permitió la entrada del pecado, también es la base del amor genuino. ¿Se acuerdan esa comparación que hicimos? Un mundo sin libertad sería mecánico y sin sentido. Nuestra elección de seguir a Dios debe ser voluntaria, pues el amor, dentro de varias cosas dijimos, que no puede ser forzado. El amor tiene que venir como una respuesta automática, porque el amor engendra amor. De paso, en la parte del jueves 13 de febrero estuvimos viendo amor y maldad, y aquí vimos que el amor solamente puede existir en un ambiente de libertad. Dios permite el mal temporalmente para erradicarlo, ya que no debe hacerlo por la fuerza, ya que destruiría a la vez la confianza en su gobierno. Sin embargo, la Biblia nos asegura que el sufrimiento es pasajero y que la gloria venidera será incomparablemente mayor. El plan de Dios no solamente pone fin al mal, sino que lo hace de una manera que preserva el amor y la justicia. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido que de verdad la rebelión de Satanás sirve como una advertencia perpetua para evitar futuras caídas, que el mal no tiene razón de ser, pero que Dios, en medio de todo esto, nos demuestra por qué lo permite. No hay razón para que exista el mal, pero sí hay una razón para que Dios no ejecute de inmediato su ira en contra del pecado y en contra de los que se aferran al pecado, sino que más bien hay un propósito, y es que no haya dudas ante el universo de que el amor de Dios es real y que realmente, valga la redundancia, para eso Dios ha hecho todo lo que ha podido, todo lo que ha habido como recurso para demostrarnos realmente su amor genuino por cada uno de nosotros.
Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias por esta lección tan maravillosa. Ayúdanos a aplicarla, ayúdanos a entenderla, ayúdanos sobre todo a que esto se refleje en un accionar en nuestra vida, que nuestro carácter sea un reflejo de lo que hemos aprendido esta semana. Ayúdanos a no cuestionarte, a no estar buscándole la quinta pata al gato, como se dice, sino aceptar tu voluntad, sea cual fuere, y a entender que el mal no es tu voluntad, sino que tu voluntad es que en medio del mal podamos levantarnos y ver tu misericordia. Ayúdanos, oh Dios, para también predicar este mensaje a tiempo y fuera de tiempo, y que siempre recordemos que tú haces todo por amor a cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te lo agradecemos todos estos favores por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana la lección número 8. Libre albedrío, amor y providencia divina. Esto se va poniendo más interesante en el marco de este primer trimestre del año, el amor de Dios y su justicia, para los meses de enero, febrero y marzo. Esto es increíble. Ya vamos prácticamente por la lección número 8, porque hoy se termina la 7, pero automáticamente su servidor estará con ustedes en la lección número 9, el conflicto cósmico. Esperamos que para esa lección también esté con nosotros el doctor y pastor Franklin Martí con esos tremendos comentarios, pero definitivamente ya para la próxima semana estará nuestro hermano Omar Medina con su asesor teológico Humberto Méndez. Repetimos la lección número 8, libre albedrío, amor y providencia divina. Esta semana hemos abordado la lección número 7, el problema del mal, con el texto a memorizar de Apocalipsis 21:4. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 4. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. Recuerden, vía WhatsApp, este número que acabamos de mencionar, y también vía el correo electrónico omarmedina113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.